Bueno, entonces, Julián, ¿me colaboras con la primera? Sucede que cuando nosotros hablamos del realismo, hablamos de la realidad del mundo, ¿cierto? Y si hablamos de realidades, entonces nos vamos a enfocar a una serie de acontecimientos, de injusticias que suceden no solamente en nuestro país, sino a nivel general. Entonces, yo escribí como las principales 4 características que más sobresalen sobre la realidad del mundo. Ustedes me dirán si tienen alguna y la escribimos. Entonces, la primera característica son los asuntos cotidianos. Entonces, ¿qué es un asunto cotidiano? Por ejemplo, despido del trabajo, que al papá, a la mamá, al hermano de uno lo hayan despedido injustamente. Eso es una característica, esa es una realidad. Otra característica de la literatura realista es la infidelidad, ¿cierto? Entonces, no sé si en sus familias ha pasado alguno de estos tipos como de asuntos cotidianos. ¿Qué otras problemáticas tienen ustedes presentes? Que sea la realidad en nuestro país, aparte del despido del trabajo injusto, de la infidelidad, ¿qué más se les puede venir a la cabecita? Entonces van mirando y vamos diciendo y vamos aportando, ¿listo? El segundo, un vocabulario sencillo. Sucede, niños, que en la literatura realista, las palabras, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo en Noticia de un secuestro. Es un libro muy realista porque nos está mostrando la realidad de nuestro país durante el año 1980, ¿cierto? En ese libro encontramos palabras cotidianas, sí, palabras cotidianas que nosotros normalmente utilizamos todos los días. ¿Qué son las muletillas? ¿Qué son las muletillas para ustedes? Son palabras que nosotros, Nicole, ¿qué es una muletilla para ti? No sé, profe, no me acuerdo. ¿No? Bueno, voy a hacerte cuenta que voy a exponer, ¿cierto? Y yo digo, voy a exponer esto y tal vez el tema sea, si bien ese es que yo utilizo a toda hora, esas son las muletillas que nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, en la literatura realista, el vocabulario es muy sencillo, vocabulario que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Los tartamudeos, entonces no quiere decir que la persona esté enferma, sino que a veces nosotros cuando hablamos tartamudeamos mucho, ¿sí? O tenemos un déficit al hablar. Eso no es ningún pecado, pero sí son cosas que estamos acostumbrados a escuchar. Los personajes hablan de una forma como indica esta corriente realista, es decir, desaparecen los grandes discursos que aparecían en otras corrientes. Cuando nosotros hablamos de literatura romántica, entonces hablamos de grandes poetas, de escritos pero con un vocabulario muy sutil, muy bonito. En este tipo de literatura, niños, los discursos son pero muy realistas. Es decir, que desaparecen los grandes discursos y nos muestran una realidad tal cual. Otra característica es que los personajes son comunes, entonces ya no vamos a encontrar al político, ya no vamos a encontrar al doctor, sino vamos a encontrar esas personas que a veces que están ocultas, pero que tienen un gran significado para la vida. Están, por ejemplo, los obreros, las amas de casa, ¿qué otro personaje común? Los campesinos, el negro, el mulato, el arriero, son personajes muy comunes dentro de este tipo de literatura. Y la última característica, niños, es que se evidencian mucho las preocupaciones sociales y económicas. Es decir, cómo conseguir un trabajo, cómo entrar a la universidad, cómo no malgastar el dinero, cómo hacerlo rendir, ¿sí? Entonces, en este tipo de literatura se evidencian todas esas características que nosotros alguna vez nos hemos preguntado o hemos pasado por problemas, tanto en la familia como en la parte política, etcétera, ¿listo? Por eso son libros pero muy fáciles de entender y con un vocabulario pero muy sencillo. ¿Listo? Mientras que van anotando esas características en su cuaderno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué queremos nosotros leer novelas realistas y no románticas, por ejemplo? A mí me gustan mucho las novelas realistas. ¿Por qué argüello leer una novela realista y no romántica? Señora,
¿Por qué leer una novela realista y no romántica? ¿Por qué debemos leer una novela realista? Pues porque muestra la realidad lo que está pasando ahora, ¿no? O lo que pasó antes, así, ¿no? Porque evidencia lo que está pasando en este momento, pasó antes. Miguel, ¿por qué leer una novela realista? Porque pues porque en esos textos se habla pues de lo que pasa normalmente y entonces pues uno se siente identificado y se siente más atraído, ¿no? Más atraído. Yanguma, ¿por qué leer una novela realista? Porque como dijo Elizabeth, nos cuenta la realidad y hoy en día nosotros queremos es escuchar las cosas como son, la realidad. Aparte, como estábamos viendo en las características, tiene vocabulario que nosotros asemejamos muy fácil, ¿sí? Como que lo entendemos más fácil, entonces por eso creo. ¿Qué dice Mariana? Profe, pues yo digo lo mismo que en las novelas románticas, pues sí, cabe resaltar que es romance, sí, todo como imaginario. Cambio, en la realista muestra las problemáticas actuales del mundo, del entorno. Bien, ¿qué dice Corredor? Profe, pues digo que deberíamos leer más novelas realistas porque nos muestran más a fondo los temas que están pasando en la actualidad, así como resaltó Miguel. Sí, señor. ¿Qué dice Lauri? Lauri, ¿no? Julián, ¿qué dices tú, Julián? Pues yo también digo lo mismo que Carol, es mejor leer algo realista, así como lo que estamos leyendo ahorita de Noticia de un Secuestro, a leer algo romance que es algo de fantástico y eso, a leer algo de la realidad que nos gusta más, algo real. Bueno, ¿qué dice Nicole? Lo mismo, profe, o sea, siento que es mejor por lo realista porque son cosas que en verdad sucedieron y pues uno tiene el pensamiento que puede llegar a pasar, pero digamos si hablamos algo del amor, de la fantasía, de la magia, pues no sé, siento que es como más aburrido, como pues que sí, que sabemos que no es realidad, que no va a pasar. Sí, claro. ¿Quién me hace falta? Lauri, por escuchar. Julien Mariana, Sonia Dayana, John tiene la cámara apagada. De nuevo, Tatiana, ¿qué opinas tú, Tatiana? Mientras que los demás van terminando. Profe, pues yo opino que, o sea, sinceramente a mí me gustan más las novelas románticas, ya que, digamos, siempre hemos visto lo mismo del realismo y pues siempre somos como estar aquí. Pues bueno, es buena las novelas realistas porque nos mantienen informados, nos dicen como las cosas como son, pero también hay que tener en cuenta el romanticismo porque es que a mí me encanta el romance porque es que muestra que no, en realidad no pasan en la vida real y pues uno como que se emociona, como que ve algo diferente de lo que siempre ve. Lo que tú estás diciendo es verdad y sucede que en este mundo pues hay varios tipos de lectores, ¿no? A unos que les llama más la atención la literatura real, a otros los que les gusta mucho la literatura romántica, a otros la literatura, por ejemplo, la de terror, la de ciencia ficción, eso depende también del gusto de cada uno. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es sí, lo que dice Tatiana Blanco es cierto, a cada uno ese tipo de lectura nosotros le podemos sacar un provecho. Eso es cierto lo que tú estás diciendo, Tatiana. Bueno, ¿terminaron niños para cambiar la diapositiva? Yo les había dicho que todavía no vayan a hacer la producción. Ya después de la clase de hoy, entonces ya la pueden comenzar a desarrollar. ¿Listo? Como para que no se tengan que ir a internet, sino con su conocimiento, lo que entendieron, lo plasmen en su mapa mental. Puedo cambiar la diapositiva, ¿verdad? Sí, listo. No, profe. ¿No? No, No, profe. un momento, por favor. Bueno, entonces mientras tanto llamo a lista. Lauri, Elisa, si está, Valerie Blanco, si está, Luisa Priñez, Valentina Blanco, Mayra Caballero, Nicolás Cabrera, Sebastián Duque. Aquí estoy, profe. Sebastián, si está, listo. Nicole, Esteban Fonseca. Sí, señora. Esteban también.
¿Por qué no prenden las cámaras, niños? Johan, si está. Tatiana González. Ana Layton. Camilo López. Sí, señora. Camilo sí está. Julián también. Mariana también. Miguel también. Sonia. Carol Sepúlveda, sí está. Daniela Torres. John Torres. Sí, señora. John sí está. ¿Y qué pasa con la cámara, John? Que no la prendes. Listo. ¿Listo, niños? ¿Ya puedo cambiar? Bueno. Profe, una cosita que Luisa Briñez sí está, solo que Ay, bueno, Tatiana. Profe, está prendido. Menos mal me avisaste. Bueno, niños, vamos a ver esta diapositiva. Y esta diapositiva lo que nos muestra son los principales personajes de la literatura realista. Bueno, entonces vuelvo y coloco de nuevo imágenes que son imágenes reales en donde los personajes principales, lo que les dije anteriormente, entonces van a ser personas que para la gran mayoría van a pensar que no tienen la capacidad para trabajar, para pensar y que siempre han estado aislados. Entonces, algo importante es que la realidad en América Latina en este momento es muy, pero muy regular. ¿Quiénes son aquellos personajes por los cuales les afecta todavía más la economía, la parte social, política, religiosa, etcétera? Entonces tenemos al llanero, tenemos al gaucho, al indígena y al campesino, ¿no? Y lo bonito de este tipo de literatura es que se preocupa por exponer los problemas sociales, económicos y políticos que están presentes, que estuvieron presentes en esa época y que aún, porque tristemente este tipo de problemas no se han terminado. ¿Listo? Entonces me hacen un favor, niños, y vamos a colocar debajo los principales, yo les dicto, bueno, los principales, debajo de lo que ustedes escribieron, vamos a colocar los principales personajes de este tipo de literatura. Los principales personajes de este tipo de literatura son, y colocamos los que ustedes están viendo a este ladito, esos 4. Los principales personajes de este tipo de literatura son. Entonces tenemos el llanero, el gaucho, el indígena y el campesino. Y cuando terminen, niños, entonces vamos a colocar lo que está aquí al otro lado de la diapositiva, que dice que la literatura realista se preocupó por exponer los problemas sociales, económicos y políticos. Profe, Dime. profesora, que me puedes citar otra vez lo mismo, es que se me volvió la pantalla negra y se escuchó todo borroso. Sí, estábamos diciendo, Todo bueno, borroso. después de lo que tú anotaste en la diapositiva anterior, vas a colocar que los principales personajes de la literatura realista son, y escribes estos 4 que están acá. Estos, los principales personajes de la literatura realista son, entonces, llanero, el gaucho, el indígena, el campesino. Gracias, profe. Exacto. Y al final, entonces vas a colocar todos. La literatura realista se preocupó por exponer los problemas sociales, económicos y políticos. ¿Listo? Sociales, económicos y políticos. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? ¿Listo, niños? Bueno. Entonces vamos a hacer una actividad. ¿Quiénes pueden compartir pantalla? ¿Quiénes tienen internet para poder compartir? Julián, creo que Enciso también, Lauri, Johan, Juliet, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
El grupo de Johan, Juliet, Mariana y Yanguma van a buscar un problema social, independiente del país que sea. Ojalá no sea Colombia. ¿Listo? Entonces, Johan, Juliet, Mariana y Yanguma van a buscar un problema social. ¿Listo? El grupo de Nicole, Enciso, Julián, ¿a quién más tengo por aquí? Elisa y Miguel van a buscar un problema político. ¿Listo? Y el grupo de Tatiana, porque solamente veo la pantallita de Tatiana, Ángel, vas a buscar un problema económico con Luisa Briñez, porque a nadie más veo con la camarita activada. Te tocó solita, Tatiana. Entonces vas a buscar. Y Duque, ¿estás ahí? Entonces Tatiana, Duque y Luisa van a buscar un problema económico. Entonces ya tenemos un problema social, un grupo, un problema económico, otro grupo, un problema político, otro grupo, y ojalá no sea de Colombia, sino de otros países. Listo, profe. ¿Listo? Espérame, yo te tomo por acá tu nombre, espérame. Dijo, ¿listo? Mariana Juliet. Listo, profe. Listo, ya te doy la palabra. Entonces, Juliet, ¿qué vas a dar a conocer, Juliet, en lo que consultaste ahorita? El feminismo. El feminismo. El feminismo, ¿dentro de qué problemática la asocias? ¿Social, económica o política? Social. Social. ¿Y de qué país escogiste el feminismo? No, pues, no, profe, yo lo elegí. ¿En general? Listo. Sí, sí, señora. Entonces, espérame, dejo de compartir y te doy la opción por si alguno quiere también. Espérame un momento. Listo, Juliet. Y, Profe, una pregunta. Dime, Lauri. ¿Qué tenemos que hacer? Es que el internet está muy lento y me saca de la reunión. Ah, bueno, Lauri, no sé si alcanzaste a anotarlo ahorita lo de clase, si no, ahorita lo dejo en clase, quedó grabado, bueno. Y ahorita formé unos grupos para que encontraran Vale, problemas sociales, económicos o políticos. Entonces, elige uno de esos tres y si tienes la oportunidad de compartirlo, entonces lo haces, bueno. No sé si Juliet quiera compartir allá. Profe, pues yo encontré eso. ¿Qué es para ti el feminismo? Es, pues, cuando, digamos, los hombres pasan por alto los derechos que tienen las mujeres y, pues, las maltratan tanto físicamente como mentalmente, psicológicamente, creo que se dice. Sí, pero mira que tú tienes una información muy importante. Si quieres, lee el primer párrafo, Juliet. El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo 18. XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación que han sido y son... me perdí, profe. Y son de modelo Y son objeto hacia objeto, sí. y son objeto por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas del modelo de producción, la cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que ella requiera. Muy bien. Lo que tú acabas de leer es que el feminismo es un movimiento social y político, ¿sí ves? Y que empieza a finales del siglo XVIII. ¿Quién es el personaje principal de este movimiento, Juliet? Las mujeres. Las mujeres, exacto. Entonces, si tú ves, no hay ningún político, no hay un duque, o sea, un rey, sino aquí en este caso, ¿quiénes son los personajes principales? Las mujeres. Muy bien, Juliet. Mariana, después de Mariana, ¿quién va?
Profe, yo ya encontré uno. También, profe. Profe, yo encontré que acá en Colombia como tal, un problema que surgió durante el año 2015 fue la pobreza Esa es una problemática económica, social, social política. y también, o sea, social y política, ¿sí? Porque se supone que donde más hubo pobreza en ese año fue en la costa, ¿sí? En los niños indígenas. Y se suponía que el gobierno tenía que darle unas ayudas, pero nunca llegaron. Por eso digo que política y social. Y económica. Yo creo que la pobreza sí entra como dentro de esos tres entes, Mariana. Entonces tú dices que la pobreza, ¿cierto? Y si ves, tú me acabaste de nombrar personas del común. Es decir, que no es que no sean importantes, sino que no son como tan resaltadas. Entonces tú hablas de la pobreza, Juliet del feminismo. ¿Quién? Después de quién quiere compartir pantalla. Inciso. Y Duque. Profe, pues yo no puedo compartir pantalla. Sí, profe. ¿Ya? ¿Ya, Inciso? Y ya te escucho a ti, Duque. Ya, profe. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, aquí siento que son varias problemáticas porque es en cuanto al desplazamiento. Y son varias imágenes, entonces ahí les voy leyendo. Dice, abandonar el país natal. Un migrante es una persona que abandona su país para irse a vivir fuera en otro país. Los motivos. Algunos migrantes cambian de país para reunirse con su familia o encontrar trabajo por fuerza mayor, pero la mayoría de los migrantes de los que se habla en los programas informativos no han tenido otra opción que la de huir. Las catástrofes. Por ejemplo, después de una catástrofe natural que ha arrasado el lugar donde viven. Los problemas políticos. Muchos de ellos también quieren escapar de un dirigente dictador o de la guerra, como es el caso en Siria. Objetivo, llegar a Europa. Estos migrantes vienen de África o de Oriente Medio, atraviesan el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Aprovecharse de las víctimas. Son víctimas de las redes de trata y tráfico de personas, a las que los refugiados pagan mucho dinero para que les ayuden a hacer la travesía. Un camino muy difícil. Aquellos que llegan a su destino se encuentran todavía con muchos obstáculos para reconstruir su vida. Y un problema sin resolver. Desgraciadamente, los migrantes por mar a las costas españolas van en aumento. En 2017 se estiman que llegaron unas 23.000 personas, de las cuales casi 250 se ahogaron en el mar. Y ya, profe. Y si prestamos atención, entonces, Juliet habló de las mujeres, Ciso estaba hablando de los migrantes, que serían otro de los personajes que a veces el gobierno y el mundo no les presta atención y que viven sumergidos por allá y con toda esa cantidad de problemas que tienen también. Entonces ya tenemos dos personajes, nos habían hablado anteriormente también de los pueblos, que era lo que nos estaba diciendo ahorita Mariana, la pobreza. ¿Quién sigue? Yo quiero, profe. Entonces va Duque y Lauri. Aunque, profe, yo no puedo compartir pantalla, pero el caso. Yo tampoco puedo compartir pantalla, profe, porque mi internet está muy lento. Pero yo los escucho. Vale. Profe, pues yo ya he mirado y pues aquí decía, es un problema de Venezuela que se convirtió en el país, pues sí, un país con mucha inflación, porque pues todos los precios subieron, fueron tan altos los precios que las personas ya no podían comprar comida o lo necesario para poder sobrevivir con lo que ganaban. Sí. Entonces, algunas personas tuvieron que ir para aquí o para acá o para otros países. Es que tú puedes creer, y es cierto porque a mí me lo contaron, que una gaseosa aquí, lo que una Coca-Cola vale que 3.000, 4.000 pesos por caro, valga en Venezuela 12, 13.000 pesos, un litro de gaseosa.
Y es cierto porque la persona que me contó es migrante, viene de Venezuela. Una libra de arroz que aquí vale 2.000 pesos, digamos, allá estaba valiendo entre 10.000 y 11.000 pesos. Una libra de arroz. O sea, el sueldo no les estaba alcanzando para absolutamente nada. ¿Listo? ¿Algo más que agregar, Duque? No, señora. ¿No? Listo, Duque. Lauri. Profe, la desnutrición infantil. Los niños. Sí, profe, más que todo en la India y en África. En África y en la India, los niños que serían otros personajes principales, sí. ¿Quién más? Miguel, Yangú, Margüello. ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a continuar por lo que nos hace falta. Entonces ya copiamos esto en nuestro cuaderno, ya hicimos un taller de aquellos personajes que son como tan escondidos, pero que forman parte de la realidad del mundo, ¿no? Los migrantes, la pobreza, los ancianos, los niños. Bueno, la otra semana vamos a trabajar estos 3 grandes escritores realistas latinoamericanos. Entonces, por un lado, tengo a Jorge Casa, que fue el gran escritor de la obra Huasipungo. Tenemos a Horacio Quiroga, que fue reconocido por sus cuentos de la selva, que los animales son los que representan las virtudes y los defectos humanos. Y tenemos a Eduardo Blanco, que escribió una obra muy bonita que se llama El número 112, que eso es lo que vamos a trabajar después. Para finalizar, mis niños, entonces, vamos, cada uno va a hacer este cuadro comparativo en su cuaderno y me lo va a dejar ver con esa pregunta que está ahí. ¿En qué se diferencia el realismo del romanticismo? Ese cuadrito lo van a hacer en este momento. Si ustedes quieren, yo voy colocando los aportes que ustedes me digan. ¿En qué se diferenciará? Tanto así que dejé 2 imágenes, como para que ustedes también se puedan llevar un poquito a la imaginación estas 2 tipos de culturas. ¿En qué se diferencia el realismo del romanticismo? Entonces no van a sacar nada de internet, sino lo que ustedes entiendan. Les voy a ayudar con una. ¿Listo, niños? Entonces, la primera característica que les dejo para que lo coloquen en su cuaderno es la siguiente. El romanticismo idealizó la realidad. ¿Qué significa idealizar? Es decir, que presentó la realidad perfecta. Y ya sabemos que no es realidad perfecta, ¿cierto? En cambio, ¿qué pasa en la literatura realista? El realismo la expresa tal cual se presentaba. Es decir, que el realismo sí presenta la realidad tal cual, con violencia, con hambre, con la carencia de derechos en las mujeres, con la hambruna, es decir, carencia de comida, con la desnutrición, el irrespeto a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los campesinos.
¿Listo, niños? Les escribí 2 aportes de cada uno, entonces ustedes los pueden complementar con 2 más. ¿Listo? La última, el romanticismo primó la imaginación del poeta, lo que decía Tatiana. Todo lo veía con amor, pero en el realismo es que lo que se evidencia, la cruda realidad, se presentó de manera objetiva, es decir, tal cual como pasaban las cosas, sin omitir absolutamente nada.